Siendo las 19 horas, le damos la bienvenida, agradecemos la presencia de todos ustedes. Comenzamos la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes previstas para el día de hoy. Invito a la concejal Leticia Conti a izar la bandera nacional. Por secretaría se tomará asistencia a los señores concejales y mayores contribuyentes. Albuerne Guillermo, Cabrera Nicolás, Caldentey Teresa, Conti Leticia, Conti Marcela, De Sautu Mariana, Dib Jorge, Figueroa Gabriel, Fiori Pitrelli Bernardo, Furnari Aurelia, Iglesias Cristian, Idia Francisco, Yander Rosso Ramiro, Maiste Ignacio, Paladino Nora, Reynoso Álvaro, Rueda Juliana, Taruseri Gabriela, presente. Tribuley Ivana, Viera Silvia. Pasamos a los mayores contribuyentes. García Santander Macarena, Conti Carmen Aide, Inserti Teresa Liliana, Conti Néstor Mario, Barandarián Ramón Eduardo, Puentes Bordón Alex Antonio, Rueda Estefanía Joana, Guerrini María Julia, Furnari Raúl Horacio, Herrera Alejandra Rosana, Germondani Hugo Alberto, Pacini Omar Raúl, Altuna Teresa Beatriz, Levato Laureano, Morresi Adriana, Menghini María Catalina, Manzoni María Silvina, presente. De Sautu María Elina, Colavela Carlos, Marovich María de las Nieves. Bueno, tenemos 20 concejales y 20 mayores contribuyentes, por lo cual hay quórum para iniciar la asamblea. Damos lectura por secretaría al decreto de convocatoria a sesión. Pergamino, martes 10 de diciembre de 2024, visto el expediente 4644 de 2024, Departamento Ejecutivo, el expediente C 1462 del 24, Secretaría de Hacienda, referente eleva presupuesto de gastos y cálculo de recursos 2025, y considerando la aprobación de la ordenanza preparatoria número 9976 del 24, sancionada por mayoría por este honorable Consejo Deliberante en la 19ª sesión ordinaria primera de prórroga, celebrada el día martes 10 de diciembre de 2024, y la necesidad de convocatoria a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el tratamiento de la misma. Por lo expuesto, la Presidenta del honorable Consejo Deliberante, en uso de las facultades atribuidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, dicta el siguiente decreto. Artículo primero. Convócase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día viernes 20 de diciembre de 2024 a las 19 horas en el recinto del Honorable Consejo Deliberante a fin de dar tratamiento de la ordenanza preparatoria número 9976 de 2024. Artículo segundo. Por Secretaría del Honorable Cuerpo se cursarán las respectivas citaciones a los señores concejales y mayores contribuyentes. Artículo tercero. De forma. Decreto 9064 del 24. Gabriela Taruseri, presidente. Lucio Tesón, secretario. Concejal Maistei tiene la palabra. Gracias, presidente. Entiendo que corresponde, no sé si este es el orden correcto, proponer a un concejal y a un mayor contribuyente.
Podemos hacerlo ahora para tener ya designado el concejal que va a suscribir el acta y el mayor contribuyente. Perfecto. Usted tiene una moción, concejal. En ese caso, la moción de nuestro bloque va a ser proponer al concejal Cristian Iglesias. A consideración entonces la moción del concejal Maistegui queda aprobada. Concejal Conti tiene la palabra. Hola, gracias señora presidenta. Nuestro bloque va a hacer la moción para proponer a Liliana Inserti como mayor contribuyente para refrendar lo que suceda hoy en la Asamblea. A consideración la moción de la concejal Conti queda aprobada entonces. Los convocaremos oportunamente para suscribir el acta. Comenzamos entonces el debate sobre la ordenanza preparatoria. Concejal Maistegui. Gracias, presidente. Bueno, en principio, por supuesto, agradecer la presencia de los mayores contribuyentes. Varios de ellos van a estar probablemente haciendo hoy su primera experiencia a partir del cambio en la conformación que tuvo nuestro Consejo Deliberante a fines del año pasado. Con lo cual vamos a explicar brevemente cuál es el procedimiento, más allá que junto con las convocatorias se acompañó una copia de la ordenanza preparatoria, que fue lo que ya tuvo una primera aprobación de ese proyecto de ordenanza de presupuesto y cálculo de recursos para el año 2025 que elevó el Departamento Ejecutivo. Decía brevemente para aquellos que van a participar por primera vez en la Asamblea, comentar que este tratamiento, de la misma manera que la rendición de cuentas requiere de una doble aprobación, que tiene una dinámica particular, que empezó allá por los primeros días del mes de diciembre, con reuniones que se llevan adelante, como es habitual, entre la totalidad de los concejales y todos los miembros del Departamento Ejecutivo, las distintas áreas representadas por sus secretarios. Decir en principio que, digamos, como decía recién, y ya todos han tenido acceso a la ordenanza preparatoria, trataremos de ser lo más breves posibles para tratar de no repetir cosas que por un lado ya hemos discutido en la sesión anterior entre los concejales, que derivaron en esa primera aprobación del despacho de mayoría, pero sobre todo que ya están plasmados en algo que han podido leer, con lo cual intentaré no repetir demasiado. A veces es complejo tratando de hacer un resumen en el menor tiempo posible de todo lo que proyecta el municipio para los próximos 12 meses, pero bueno, nos abocaremos a eso. Lo primero que tenemos que decir es que el presupuesto, por supuesto, fue elevado después de una prórroga que otorgó este Consejo Deliberante dentro de los plazos legales previstos. Siempre cuando hablamos de lo que tiene que ver con los presupuestos y fundamentalmente con las estimaciones que se hacen en los cálculos de recursos, es inevitable hablar de los contextos. Contextos que durante los últimos años han presentado una enorme dificultad para las áreas técnicas que tienen que llevar adelante esta tarea. Si bien están bastante entrenados en el tema y hacen uso generalmente de ciertas variables para realizar esas estimaciones, bueno, la verdad es que las experiencias de los últimos años no han sido muy alentadoras en términos de lo que uno suponía que iba a pasar, incluso de lo que los gobiernos nacionales y provinciales estimaban que podía llegar a pasar y lo que finalmente terminó pasando. Vamos a hacer alguna referencia en breve respecto no fundamentalmente de este año en particular, sino de años anteriores y puntualmente de lo que pasó durante 2023. Decía, en este caso en particular, si bien tenemos algunas variables que se repiten, como por ejemplo la ausencia de datos específicos, no se han aprobado a la fecha presupuestos nacionales ni provinciales, ni se conocen las políticas macrofiscales del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. La Secretaría de Hacienda lo que hace es estimar en función de consultas con otros municipios, de antecedentes de años anteriores. Es decir, hay ausencias de variables que se repiten. En eso estamos más o menos parecidos a lo que fueron formulaciones anteriores. En este caso en particular, lo que estamos viendo como diferente, y agregaríamos alentador, es que estamos en un escenario, en principio, que nos está permitiendo ser más optimistas de cara al 2025 en términos de algunos indicadores que muestran una tendencia muy clara de una inflación a la baja, de logros en materia económica que, más allá de la pertenencia que uno pueda tener a cualquier espacio político, creo que son más que evidentes. Hay que reconocer que lo que se ha avanzado en materia económica, entendiendo que no es el único tema
al que tiene que hacer frente un Estado nacional, pero en materia económica se han conseguido logros muy importantes en muy poco tiempo, que permiten ser muy optimistas de cara a lo que viene, que en términos de la proyección del gasto hacen que las estimaciones sean más sencillas, porque, para llevarlo a un ejemplo práctico, una cosa es cuando uno tiene que proyectar lo que va a pasar de acá a 3, 4 meses, que son más o menos los tiempos habituales que se manejan en el Estado a partir de la administración de los fondos públicos, con una inflación del 12, 15, 20% mensual, y otra cosa es cuando estamos hablando de una inflación proyectada anual, de acuerdo a los relevamientos de expectativa de mercado, a los que vamos a hacer referencia en un momento, del orden del 30-35%, con lo cual, en términos de proyección de gasto, es mucho más sencillo, porque no es tan variable, no se va moviendo todo el tiempo, casi diría todas las semanas. A veces, en términos de cómo va a reaccionar la economía y cómo se va a ir reactivando progresivamente tanto la actividad industrial como comercial, bueno, eso también presenta una dificultad al momento de hacer el cálculo de recursos, fundamentalmente relacionado a dos variables que tienen muchísima incidencia en lo que tiene que ver con la disponibilidad del municipio de Pergamino, como son, por un lado, la recaudación de la tasa de seguridad e higiene, una tasa que tiene una incidencia importante, es una de las 5 tasas que aportan casi el 90% de los recursos propios del municipio, y por otro lado, en términos de los fondos que vienen desde la provincia, en términos de lo que tiene que ver con participación de impuestos. Esas dos variables están directamente ligadas a lo que pueda pasar con la actividad comercial. Bueno, aún siendo muy optimistas y reconociendo todos los logros económicos de este año del Gobierno Nacional, y sobre todo teniendo en cuenta lo que fueron experiencias anteriores, uno no puede, como mínimo, ser precavido, como mínimo ir viendo cómo se van dando las cosas durante el 2025. Como decía, bueno, en ausencia de algunas variables, pero en presencia de otras, básicamente lo que se trata de buscar son datos oficiales. Una de las herramientas más utilizadas por el municipio de Pergamino, y esta no fue la excepción, tiene que ver con un dato oficial que entrega el Banco Central de la República Argentina a través del relevamiento de expectativas de mercado, que va variando mes a mes, pero que al momento de, como decíamos hace un momento, hay plazos legales que cumplir para la elevación del presupuesto. Al momento de que se vencían esos plazos de elevación, y esa prórroga que se pidió tenía que ver no tanto con no haber hecho el trabajo en tiempo y forma en lo local, sino en esperar a ver si aparecían alguna de esas variables que no estábamos teniendo. Al momento en que se elevó ese presupuesto y ese cálculo de recursos, el último relevamiento de expectativas de mercado indicaba que para el año 2025 la inflación proyectada iba a ser del 35%. A partir de eso, el municipio de Pergamino planteó un aumento de tasas para el 2025 que va a totalizar un 33.1%, que se va a dar a partir de un aumento del 10% en enero, otro 10% en marzo, otro 10% en mayo. Digamos, en sintonía con lo que estaba en ese momento estimando el Banco Central de la República Argentina. Básicamente, para llevarlo a números, el presupuesto para el 2025 asciende a algo más de 56.000 millones de pesos, para ser exacto 56.068 millones de pesos, compuestos por supuesto de recursos de libre disponibilidad y gastos de carácter ordinario. Ya fue explicado desde la parte técnica en esas reuniones a las que hacíamos referencia entre concejales y miembros del Departamento Ejecutivo por la Secretaría de Hacienda, que si bien lo que se observa es un incremento superior al 106% respecto de lo que fue el presupuesto del año pasado, bueno, está directamente ligado a lo que fue la ejecución del gasto, que en términos de aumento lo que se tiene que evaluar firmemente es este aumento del 33.1%, que es lo que se refleja a partir de la recaudación de las tasas. Después veremos que no es la única variable, porque también, si bien el municipio de Pergamino tiene esa característica muy saludable de tener una gran participación de recursos propios, también hay una incidencia muy alta respecto de los recursos de extraña jurisdicción, en este caso básicamente de los que provienen de la provincia de Buenos Aires. Decía, como para tener alguna referencia incluso, porque se da una discusión que es absolutamente válida, razonable y que tiene que ver con ideologías y con posicionamientos políticos respecto de, por un lado, si es mucho o es poco, por un lado, si refleja o no lo que podría pasar, y ahí ya estaríamos haciendo un poco de futurología, y en todo caso, qué es lo que uno priorizaría o no
en términos de asignación de recursos, bueno, a veces también hace falta mirar un poquito qué es lo que está pasando alrededor para saber dónde estamos parados, más allá de lo que viene demostrando la administración municipal desde hace varios años, a lo que ya nos vamos a referir, pero digo, como para tomar algunos casos de referencia y contraponer más o menos qué es lo que representa ese 33.1% de aumento proyectado por el municipio de Pergamino. Tenemos algunos casos de municipios vecinos, como el caso de Junín y Chivilcoy, que están en números muy parecidos a los nuestros, pero en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires están con aumentos muy por encima de esos números. Voy a citar solo algunos casos de municipios cercanos, como para que tengamos alguna referencia. Por ejemplo, Colón, un 80%, Salto del orden del 120%, Ramallo el 150%, Arrecifes del 100%, San Pedro plantea un incremento inicial, pero con reajustes bimestrales durante todo el 2025. Digo, cada presupuesto municipal tiene su propia estructura, un número distinto de tasas, qué incidencia tienen esas tasas respecto del total de los recursos propios. Por eso, más allá de que hay muchísimas variables que varían, dependiendo del municipio al que uno se refiera, hay algunos números que son lineales y que son directamente proporcionales. Entonces digo, en ese contexto hablar de un aumento de tasas del 33.1% parece bastante razonable, más allá de que, como decía, se tomó a partir del último relevamiento de expectativas de mercado. Respecto de las transferencias de origen provincial, básicamente se toman las estimaciones que tienen que ver con fondos provenientes de coparticipación, Fondo de Descentralización Tributaria, de Fortalecimiento de los Recursos Municipales y el Fondo Municipal de Inclusión Social. De esos, decía recién, una de las cuestiones más sanas que tiene el presupuesto del municipio de Pergamino es que algo más del 62% de los recursos de libre disponibilidad son recursos propios. Y el resto, el 37.8%, son los provenientes de la provincia de Buenos Aires. Para hacer los números redondos, más o menos estamos hablando de unos 35.000 millones en esta composición, que serían fondos propios, y unos 21.000 millones que son fondos provinciales, de los cuales 16.000 corresponden a coparticipación. Dentro de lo que, por supuesto, estima la Secretaría de Hacienda. Bueno, el único dato más o menos concreto en una reunión de contadores que hubo hace muy poco, y que no es un dato alentador, pero veremos cómo se va desarrollando 2025, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires informó en esa reunión que, digamos, lo que estimaban ellos en términos de recursos provenientes de coparticipación de impuestos para el municipio de Pergamino iba a sufrir de esa estimación de 16.000 millones de pesos una merma del orden de los 1.800 millones. ¿Qué quiero decir más allá de que no es una buena noticia? Y veremos cómo se va dando después, porque probablemente en el transcurso de 2025, si algunas variables se ajustan, eso se puede ir acomodando. Estamos hablando siempre de estimaciones. Digo, eso lo que hace de vuelta es dejar en claro lo difícil que es hacer estimaciones en ausencia de algunas variables concretas. Cuando se hizo esa estimación de los 16.000 millones de pesos provenientes de la coparticipación de impuestos, no se tenía este dato concreto, que bueno, probablemente no se sostenga durante 2025, esperamos que eso suceda. Volviendo al orden local, como sucede todos los años, y la verdad es que es una herramienta que lamentablemente ha quedado absolutamente claro que es una herramienta absolutamente necesaria en tiempos donde una de las cuestiones más difíciles es de prever qué es lo que va a pasar en los próximos, diría, 14, 16 meses. Tengamos en cuenta que un presupuesto se elabora o se empieza a elaborar a partir de agosto, septiembre de un año, intentando suponer lo que va a pasar hasta diciembre del año siguiente. Decía, en ese marco, el Departamento Ejecutivo ha venido solicitando la facultad de realizar ajuste en caso de que sea necesario en el segundo semestre del año, más allá de lo que estima de aumento inicial de tasas, en este caso del 33.1%. Para el caso del 2025 lo que están solicitando es esa facultad de adecuar las tasas en caso de que quedáramos absolutamente desfasados porque las previsiones no fueron lo que uno esperaba, de adecuar las tasas, decía, en hasta un 20%, solo en caso de que fuera necesario, y esto es importante decirlo. Decía, es una herramienta que, aunque podría parecer discutible, la verdad es que ha quedado clarísimo que si alguien, incluso es una herramienta que se utiliza mucho en el sector privado, es previsor y tiene compromisos que cumplir, bueno, necesariamente tiene que prever este tipo de cuestiones. Ojalá no sea necesario utilizarlas, pero en caso de que
así lo requiera, está muy bien. Nos parece que el Departamento Ejecutivo solicite esa facultad que fue otorgada en esa primera aprobación que dimos entre concejales. Resulta imposible no hacer referencia a lo que pasó en el 2023, el municipio de Pergamino, en línea con lo que proyectaban el gobierno nacional y provincial, propuso un aumento inicial de un 60% en un año que terminó con una inflación por encima del 211%, con un aumento de tasas del 103%, o sea, menos de la mitad de esa inflación real acumulada, con aumentos de salarios que estuvieron por encima del 200%. Cuando uno tiene que hacer frente a un montón de compromisos, a garantizar la prestación de servicios, el pago de salarios y la ejecución de proyectos, que no son otra cosa de compromiso que se toman con los vecinos, bueno, tiene que ser previsor. Esperamos que en este año y a partir de esta cantidad de variables a las que hacía referencia recién, no sea necesario hacer uso de estas facultades. Como decía, en todo caso, y me parece que es un dato muy alentador si uno lo compara con tratamientos anteriores, el hecho de que estemos hablando de porcentajes tanto menores de aumentos, nos parece que ya es un dato alentador. Ojalá se cumplan todas las previsiones que está haciendo el Gobierno Nacional, porque eso va a indicar, en primer lugar, que el Departamento Ejecutivo no va a necesitar hacer uso de esta herramienta, pero en segundo lugar, y mucho más importante, que va a ser una muy buena noticia no solo para Pergamino, sino para la provincia y para todo el país. Decía, para no extenderme demasiado, ya hicimos referencia a la participación relativa de recursos respecto de lo que son propios y provinciales, a la necesidad de tener alguna previsión respecto de lo que pudiera pasar. Decía lo que pudiera pasar en términos de un municipio que ha venido año tras año demostrando una administración muy austera, que a veces se ha criticado incluso de que ha terminado el año con superávit. Bueno, quienes tenemos aún una dinámica en el sector privado y quienes tienen alguna responsabilidad en términos de garantizar la prestación de servicios, como decía, el pago de salarios, el pago a proveedores, entendemos eso como una señal absolutamente positiva y un gesto de responsabilidad. Para que tengamos un solo dato en contexto y respecto de lo importante que resulta hacer ese tipo de previsiones, una masa salarial, que es uno solo de los tantos componentes que tiene que asumir el compromiso el municipio de Pergamino todos los meses, una masa salarial del próximo mes de diciembre, que estamos transitando, representa un monto del orden de los 2.000 millones de pesos. Con lo cual, por abultado que parezca el presupuesto, está muy bien ir previendo estas cuestiones respecto de lo que podría pasar en los próximos, como decía, 14, 16 meses, y solicitar esa facultad de adecuación en caso de ser necesaria para el segundo semestre. Brevemente, otro punto a destacar, nos parece, más allá de esta administración austera, tiene que ver con que el municipio de Pergamino, el 54% de su recurso, pero decía, no es el único, pero es un dato muy importante, eso que en diciembre representa esos 2.000 millones de pesos, el 54% de ese recurso se asigna al pago de salarios, un porcentaje que ha ido decreciendo en los últimos 9 años de administración municipal del intendente Martínez. La tasa de endeudamiento sigue siendo muy, muy baja, producto de una administración muy sana. Es muy difícil tratar de ser breve, intentando explicar todo lo que proyecta ser un municipio en los próximos 12 meses, un municipio tan activo como el municipio de Pergamino. Voy a tratar de resumir brevemente lo que tiene que ver con ciertos lineamientos que no son otra cosa que de mirar un poco siempre más allá, a partir incluso de una reforma municipal que se propuso hace muy pocos meses por la administración municipal, por el intendente, pero sobre todo darle continuidad a un programa de gobierno que lleva ya varios años, que tiene muchísimos avances en muchas materias, pero que todavía, por supuesto, está lejos de concluirse. Decía, en términos de, por ejemplo, voy a ser lo más breve posible, en términos de obras sanitarias, bueno, se están planteando para este año, además de la realización de nuevos pozos de extracción, el recambio de líneas troncales. Recordemos que el año pasado se incluyó mucha tecnología en términos de medición de presiones, de garantizar respuestas rápidas ante cualquier alerta que se pudiera presentar. Continuar con los programas de recambio de luminaria por tecnología LED y extensión de alumbrado en aquellos lugares donde, a pesar de que se ha avanzado muchísimo, todavía no están cubiertos. Por supuesto, poner todo lo que es, digamos, hay 2 o 3 características fundamentales de esta administración municipal que tienen que ver con
obras de infraestructura de las más básicas, como pudieran ser agua y cloacas, a una cuestión que entendemos que es una de las más reconocidas, que es un sello de esta administración, que ha sido llevar, y todavía no es un programa concluido, por eso no lo damos por cerrado, y hay algunos números en este presupuesto que incluyen programas en ese sentido, que tiene que ver con haber intentado llevar a todos los barrios de la ciudad, no solo agua y cloacas como servicios básicos, sino también cordón cuneta, asfalto, luminaria LED, contenerización de residuos. ¿No está concluido? No, por supuesto que no. De hecho, en este presupuesto puntual tenemos unos 1.800 millones de pesos destinados a realizar obras, por ejemplo, de asfalto. Lo que sería el equivalente a unas nuevas 130 cuadras de asfalto, que en términos de lo que ya lleva en grado de avance y lo que es el municipio de Pergamino y los 12 pueblos del partido, es un número importantísimo, sobre todo cuando, como decía, es muy importante poner en contexto las cosas cuando uno mira las realidades de municipios vecinos. Por supuesto, otro de los sellos ha sido la recuperación y el mantenimiento de espacios verdes, espacios públicos, que se ve, es muy sencillo salir a la calle y ver de qué manera se han puesto en valor todo ese tipo de espacios. Algunas cuestiones particulares que tienen que ver con la reforma municipal a la que hacía referencia recién, que propone el intendente y el equipo de gobierno, que tiene que ver con buscar ser más eficientes. Hemos explicado en su momento que, bueno, en algunos casos, y no tiene que ver con la capacidad del municipio de administrarse ni con la capacidad del personal municipal, sino con la estructura propia de un Estado que necesita ser modernizado, que muchas veces es lento, que muchas veces no puede ser competitivo en términos de la misma calidad de prestación de servicios y la optimización de recursos como se da en el sector privado. Bueno, a partir de ese proyecto de reforma municipal que tiene que estar directamente ligado a eso, a la búsqueda de ser más eficientes y de optimizar los recursos, una de las 4 áreas sobre las cuales se va a avanzar va a ser lo que tiene que ver con higiene urbana, es la recolección y la disposición final de residuos, tratamiento y disposición final de residuos. Ya está en proceso la licitación para ese servicio. Otro punto que también ya fue licitado y tuvo la apertura de sobres hace unos días, tiene que ver con el mantenimiento básico y la limpieza de la terminal de ómnibus. Otro punto tiene que ver con el natatorio municipal, que ha despertado algunas dudas respecto de, fundamentalmente, de qué va a pasar con un montón de vecinos que hoy están accediendo al uso del natatorio en condiciones diferenciales. Básicamente estamos hablando de jubilados y menores de edad que acceden a una tarifa diferencial. Bueno, el municipio ya ha informado y va a estar así en los pliegos licitatorios, que más allá de lo que son los números hoy, de un municipio que en el natatorio, a partir de lo que recauda de abonos, que está en el orden del promedio mensual de 3,5 millones de pesos, le significa una erogación mensual de entre 35 y 38 millones. Más allá de eso, puntualmente, lo que se tuvo en cuenta es la situación de lo que son esos hoy 350 vecinos que pueden acceder a partir de una tarifa diferenciada. Bueno, dentro de los pliegos de licitación se van a incluir como mínimo que se garantice la entrega de unos 400 abonos en esas mismas condiciones, sin perjuicio de que se puedan seguir atendiendo algunas situaciones particulares en ese sentido. El área de desarrollo urbano, recién decía, obras de infraestructura y que han marcado la diferencia, intentando administrar el recurso de la mejor manera posible y abarcar la mayor cantidad de temas en lo que es un municipio con las características de Pergamino. Digamos, se van a finalizar las obras en el estadio cubierto. Se va, como decía recién, se va a avanzar sobre una nueva etapa del plan de asfalto por unas 130 nuevas cuadras. Se va a terminar en el primer cuatrimestre a más tardar, la nueva pista de atletismo, que va a estar preparada para recibir competencias regionales y nacionales, pero además va a brindar muchas mejores condiciones de entrenamiento a todos los atletas locales y a nuestra escuela de deporte adaptado. Se van a avanzar con nuevas etapas del Teatro San Martín. La finalización del Paseo Belgrano, que es ese tramo que va a conectar finalmente el Parque Belgrano con el Paseo Ribereño, además de algunas vinculaciones en lo que tiene que ver con el Parque Ugarte, todo aquel sector más cercano a Alsina, que nos explicaron. Estos son algunas de las cuestiones que se prevén, más allá de lo que tiene que ver con, puntualmente, temas que siempre preocupan, que tienen que ver con salud, salud que va a avanzar en obras de infraestructura en los CAPS, que va a avanzar en la modernización de los sistemas informáticos para optimizar el uso del CISPER,
que tiene que ver con seguir con la entrega de medicamentos y además asegurar a través de distintos programas y a través de 82.000 dosis, distintos programas de vacunación, lo que tiene que ver con educación. Bueno, fuertemente la Subsecretaría de Educación, aun cuando no es una responsabilidad primaria de los municipios, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la educación no formal, es el área que va a recibir mayor recursos dentro de la Secretaría a la que pertenece, que es la de Desarrollo Social. Por supuesto, deportes. Difícil repasar tanta cosa en tan poco tiempo. Todo lo que tiene que ver con el cálculo de recursos, y este es un tema importante y que no quiero dejar pasar, tiene que ver también con variables que se toman respecto de cuál fue, y acá siempre hay que destacar el altísimo cumplimiento tributario que tienen los vecinos de Pergamino. Más allá de cualquier dificultad económica, la verdad que los niveles de cumplimiento son muy altos, pero también tiene que ver con una cantidad de herramientas que pone a disposición la Secretaría de Hacienda en términos de facilidades de pagos, de moratorias, de beneficios que se otorgan a partir de acceder a la boleta digital, a regímenes para pequeños contribuyentes. Bueno, hay una cantidad de herramientas que hacen que ese cálculo de recursos sea también un poco más optimista, aún en estos contextos. Pasa a depender también de la Secretaría de Hacienda el área de modernización, con lo cual también se va a trabajar mucho en terminar con la digitalización de muchos procesos que tienen que ver con optimizar desde lo interno, pero también de cara a los servicios que uno presta al vecino. La aplicación Simple.0, que es la que utilizamos habitualmente para el estacionamiento medido, va a ser utilizada también como una ventanilla única para que todos los vecinos puedan acceder a su perfil de contribuyente. Tierra y Viviendas va a seguir con obras de infraestructura en varios de los loteos de lotes con servicios, que son lotes, probablemente uno de los programas más emblemáticos de este municipio en términos de que se han entregado más de 2.000 lotes con servicios a precios diferenciales, muy por debajo de los valores de mercado, que le permiten a muchísimas familias acceder a un lote, a tierra, para proyectar la construcción de su vivienda. En condiciones de valores de mercado sería imposible acceder a eso. Seguridad es otro de los temas que siempre se lleva una de las mayores preocupaciones. Bueno, en seguridad, por supuesto, se va a avanzar en la colocación de cámaras de videovigilancia, se va a seguir colaborando con los vecinos en la instalación de alarmas vecinales, se va a fortalecer el anillo digital a través de la compra de nuevas lectoras de patentes, se van a incorporar 2 drones, esto es muy importante, para reforzar la vigilancia y la prevención tanto en la zona urbana como en la zona rural, que van a ser monitoreados desde el centro de monitoreo justamente. Y se va a seguir con todo lo que tiene que ver con asistencia a la provincia de Buenos Aires, a la policía de la provincia de Buenos Aires puntualmente, con la que se trabaja de manera coordinada y muy bien, en términos de entregas de recursos, ya sea desde mantenimiento de las dependencias, entrega de combustibles, mantenimiento de móviles, en muchos casos compra de móviles. En el caso del 2025 se proyecta para ese caso en particular un presupuesto del orden de los 360 millones de pesos, más allá de los afectados puntuales que después tienen que ver con lo mismo. Como decía, prometí no extenderme demasiado, voy a tratar de cumplir. Es muy difícil explicar 12 meses de proyectos. Bueno, solo hacer alguna aclaración respecto de 2 modificaciones que se incluyeron en lo que fue el despacho de mayoría que fue aprobado y que se transformó en la ordenanza preparatoria que hoy estamos poniendo a consideración, que tienen que ver con, a partir de 2 solicitudes puntuales hechos por un mismo concejal de este cuerpo. Uno de ellos tenía que ver con, justamente referido a la temática de la seguridad, que es uno de los temas que más preocupan, con reforzar la flota de la patrulla urbana municipal. La propuesta era de incrementarla en un 20%, lo que son más o menos entre 4 y 5 móviles. Bueno, hoy estamos recibiendo un expediente que vamos a tratar a continuación, donde el Departamento Ejecutivo está abriendo una licitación para la compra de 15 móviles, entendiendo que esa es una prioridad, no solo atender este pedido puntual, sino también tratar de apoyar ese área que es tan sensible, independientemente de, como decía, toda la ayuda que va a continuar y siempre va a estar a disposición de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y otro tema que se incorporó y que no estaba en aquel proyecto original que elevó el Departamento Ejecutivo, y que está como parte de esta ordenanza preparatoria, es la entrega de un subsidio al cuartel de bomberos durante los 4 primeros meses del año. Es bastante más extenso el tema, pero digamos, en el mientras tanto podemos seguir desarrollando una herramienta en la que hemos estado trabajando y que hemos retomado en estos días,
entre los concejales, las autoridades del cuartel de bomberos fundamentalmente y las autoridades de la cooperativa eléctrica para tratar de asegurar el correcto financiamiento del cuartel. Para terminar, entendemos que el tratamiento fue adecuado después de haberlo evaluado en la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Más allá de, como digo, la discusión política es absolutamente válida y todos los puntos de vista son admitibles y eventualmente alguno pondría más recursos en un área que en otra, pero entendemos que esa es una facultad absoluta del Departamento Ejecutivo. Tenemos un Departamento Ejecutivo que ha demostrado a lo largo de 9 años ser muy responsable en términos de la administración del recurso, de haber tenido un altísimo grado de cumplimiento. Estoy hablando en muchos casos por encima del 95% de ejecución respecto de los proyectos que se plantean a principio de año en estas ordenanzas. En estos contextos tan complejos, los proyectos que se plantean no son otra cosa que compromisos que asume el municipio con los vecinos de Pergamino, con lo cual estar en esos grados de cumplimiento y encima tener una administración sana y encima tener además la previsión de tener un superávit, bueno, nos parece que es para valorar. Decía, nos parece que es un presupuesto adecuado, prudente, con todas las previsiones del caso, aún con la falta de variables que estamos teniendo. Ojalá el año que viene podamos tener esa estabilidad que tanto venimos esperando y que nos facilite a todos, en términos de lo que tiene que ver con la ejecución del gasto municipal, pero además a todos en nuestra vida cotidiana, el tener un panorama un poco más razonable, más previsible fundamentalmente y con reglas más claras. Pero nos pareció, decía para cerrar, que es un presupuesto prudente, hecho sobre bases sólidas, hecho por una administración municipal que ha demostrado una administración muy austera, y que fundamentalmente lo que está haciendo es a ese recurso aplicarlo a lo que lo propone, reflejado fundamentalmente en este altísimo grado de cumplimiento de los proyectos que propone en cada una de estas ordenanzas que hemos estado votando durante los últimos años. Así que simplemente por eso y para terminar esta apertura, anticipar que desde el bloque de Juntos por el Cambio, por supuesto, porque además entendemos que es darle al Ejecutivo Municipal una herramienta esencial, entendemos que es la más importante para que pueda llevar adelante todos los compromisos que tiene que cumplir durante el año que viene. Vamos a, por supuesto, acompañar la aprobación de esta ordenanza preparatoria y vamos a solicitar además el acompañamiento del resto de los bloques de los mayores contribuyentes a este proyecto. Gracias, presidente. Concejal Viera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, en principio vamos a comenzar a hablar cómo se elaboró el presupuesto en cuanto a los recursos. Comprobamos a lo largo de todos estos años que en lo que respecta a la estimación de los ingresos, siempre, históricamente, hay una subestimación de los recursos. ¿Qué significa esto? Que le permite tener al intendente municipal en una instancia de la ejecución presupuestaria, disponer discrecionalmente de gran parte del presupuesto, decidiendo qué programas sobre ejecutar y discrecionalmente en qué programas y en qué partidas va a reforzar. Este presupuesto, tal como lo dijo el concejal propinante, está pensado con un incremento de un 10% en enero, 10% en marzo, 10% en mayo. Y lo que nosotros llamamos una cláusula gatillo para el segundo semestre de un 20%. De aplicarse este 20% en el incremento total de las tasas, esto implica en los bolsillos de los pergaminenses un impacto del 60% en el incremento de cada una de las tasas. Y en lo que respecta a los recursos de provincia, que por ahí hay una preocupación por una sobreestimación de los recursos en este presupuesto 2025, quiero decirles que se queden tranquilos porque en este año 2024 la provincia transfirió un 56% más de lo que tiene que ver con los recursos de libre disponibilidad.
En cuanto al gasto, no me voy a extender, como lo hice oportunamente con cada una de las secretarías y las observaciones pertinentes, sino que voy a hablar de las secretarías que tienen impacto directo en la vida cotidiana de los pergaminenses, que para nuestro entender son 5. Y de esto hablamos de las Secretarías de Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Producción, que tienen que ver más con el desarrollo y la planificación estratégica de la ciudad, y un aspecto que tiene que ver más con lo social y con la contención, que son las Secretarías de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social. Vamos a comenzar en un principio con la Secretaría de Servicios Públicos. La Secretaría de Servicios Públicos que la verdad tiene 3 áreas que el concejal propinante ya informó que a raíz de la ordenanza que se aprobó, que tiene que ver con concesiones, tercerizaciones, privatizaciones, se encuentran en el ámbito de la Secretaría de Servicios Públicos. Una de ellas es la estación de ómnibus, que hizo referencia recién el concejal. Lo llamativo es que el argumento no solamente habla de la eficiencia y de la eficacia, sino también de los recursos, del menor costo. Ahora bien, con la estación de ómnibus se presentó una licitación que para el 2025 que va a comprometer 130 millones de pesos, y si lo comparamos con la ejecución presupuestaria de este año, la estación de servicio, el municipio solamente invirtió 12,5 millones aproximadamente en todo el año. No sé en qué se encuentra esa economía cuando en el año 2025 nos va a salir prácticamente 10 veces más. En cuanto a la recolección de residuos y la planta de tratamiento, ya hay un llamado a licitación. Ese llamado a licitación es de 270 millones mensuales, donde hay varias cosas llamativas, ¿no? El pliego lo habilita al intendente a incrementar los servicios hasta un 50%. Y en ese 50%, si yo le exijo un 50% más de servicios a la empresa que va a tomar la recolección de residuos, la planta de tratamiento, obviamente va a estar ligado a un incremento del precio. Pero además, digamos, de estos 270 millones mensuales, está previsto dentro del pliego licitatorio una adecuación de precios. ¿Qué significa? Que si los insumos superan, en la estructura de costos, los principales insumos superan el 3% de aumento, se va a readecuar ese pago mensual. Y otra cosa que llama poderosamente la atención, todo lo que es aumento de gravamen, ya sea municipal, nacional o provincial, va a tener un inmediato reconocimiento por parte de la municipalidad. Eso se va a reconocer mensualmente en la liquidación que se haga a la empresa. Pero además de esto, figura el personal completo que está realizando el servicio de recolección de residuos a disposición de la empresa. O sea, aparentemente los empleados municipales van a seguir trabajando en la recolección en un pase en comisión. Ahora, ¿qué significa esto a nivel presupuestario y qué incidencia va a tener en los bolsillos de los pergaminenses? Y haciendo una comparación de lo que
de la incidencia que tuvo en el año 2024 y la incidencia que va a tener en el año 2025 esta recolección de residuos, que por otro lado hay que recordar que el intendente municipal en el discurso de apertura de las sesiones felicitó al área de higiene urbana y destacó la limpieza de la ciudad, que pocas ciudades están tan limpias como la de Pergamino, que además hay que reconocer, a raíz de la contenerización, la recolección de los residuos es uno de los aspectos que está bien visto por todos los vecinos. Por eso es inentendible este giro en la decisión de privatizar, concesionar un servicio que está funcionando bien en este municipio. Ahora bien, en el 2024, el gasto total operativo de lo que significa recolección y planta de tratamiento tuvo una incidencia en el presupuesto de servicios públicos de un 27%. ¿Saben qué incidencia va a tener la recolección de residuos y el tratamiento de los residuos, la disposición final? ¿Saben qué incidencia va a tener el año que viene en el presupuesto de la Secretaría de Servicios Públicos? Un 41%. Díganme si ese servicio nos va a salir más caro a cada uno de los pergaminenses. Además, teniendo en cuenta todas las condiciones en las cuales la empresa puede pedir readecuaciones que son bimestrales y algunas directamente, como es el tema del incremento de los gravámenes. Con lo cual es altamente preocupante este tema. Otra de las secretarías que realmente observamos es la de Desarrollo Urbano. El concejal hacía referencia al Teatro San Martín. Quiero salirme un poco de lo que iba a hablar de la Secretaría de Desarrollo Urbano. El Teatro San Martín, ¿saben con qué se está financiando la última licitación? Con el Fondo Educativo. 268 millones del Fondo Educativo. Del Fondo Educativo afectado que envía Axel Kicillof para el gasto en educación, formal y no formal. No sé qué relación existe con la educación formal y no formal, teniendo en cuenta el gasto directo en el Teatro San Martín. Pero dicho esto, lo que quiero resaltar es que de la totalidad del presupuesto de desarrollo urbano, más del 50% se lleva la obra del microestadio. Ya en este año 2024, la ejecución de la licitación que en el mes de octubre fue adjudicada, implica 2.700 millones de gasto. Y en el 2025 tenemos 3.000 millones más. Y esos 3.000 millones significan más del 50% de la totalidad de recursos que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano. La Secretaría de Desarrollo Urbano no tiene más, tiene menos de 6.000 millones de pesos y de esos 3.000 es el microestadio. Por eso claramente no estamos en nada de acuerdo con la asignación de los recursos en estas secretarías. Pero hay algo muchísimo más controvertido y que tiene que ver con la Secretaría de Producción. El concejal propinante hablaba de algunas variables que nos generan expectativas positivas, que tienen que ver con la inflación, pero por otro lado, este ajuste feroz que ha llevado a cabo el presidente de la Nación ha significado una caída de la economía general total, absoluta. Y una de las secretarías que para el año 2025 en ese sentido debería dotarse de recursos para desarrollar políticas públicas que tiendan a contener esta situación es la Secretaría de Producción. Y sobre todo teniendo en cuenta, también hizo referencia a una de las tasas, que es la tasa de seguridad e higiene, que es una de las tasas que recauda
sobre recauda este municipio. Este año tuvo una sobre recaudación de un 40% de lo estimado, por encima de lo estimado. Y para este año, para el año 2025, de 12.045 millones más o menos que se estiman recaudar, solamente la Secretaría de Producción tiene 303 millones de pesos para gastos operativos. Y los programas de desarrollo local y motivación a la inversión que deberían en esta oportunidad y bajo esta coyuntura económica tener protagonismo y recursos, tienen cero recursos. Cero recursos absolutamente. Con lo cual, esta expectativa de recuperación, de la cual se habla tanto para el 2025, de sostenerse esta licuación de los salarios, va a implicar que va a continuar la caída del consumo y por ende vamos a tener industrias y fábricas con stock de mercaderías y comercios con bajas ventas. Teniendo en cuenta que Pergamino ya tiene casi 1.000 desempleados del mercado formal del trabajo. Y a esto hay que sumarle lo que desconocemos, que son los del mercado informal. Que en este sentido, ya en varias oportunidades, este bloque le ha solicitado al Ejecutivo Municipal que nos dé, que tenga conocimiento de cómo está estructurado nuestro sistema económico, qué incidencia hay de empleo respecto a cada actividad que se desarrolla en Pergamino y cuáles son los niveles de desocupación. Bueno, todo esto que venimos reclamando hace muchísimos años, nunca fueron contestados y es un dato que es central, sobre todo en estos momentos que están relacionados con la recaudación de las tasas. El intendente municipal necesita conocer cuál es el nivel adquisitivo de los salarios del sector privado, del sector público, y se va a poder recuperar lo que estima como tasa si la economía sigue cayendo. Y para eso necesita tener estadísticas, necesita relevar datos y necesita un conocimiento acabado de lo que es la estructura económica de nuestra ciudad. Y con las secretarías que tienen relación directa con la contención, tenemos la Secretaría de Salud y de Desarrollo Social. La Secretaría de Salud prácticamente se ha actualizado en los mismos términos que el resto de las secretarías. Cuando nos están dando datos que hay una sobredemanda sobre el sistema de salud público, porque como ya es público y conocido, las familias han dejado sus prepagas, y con el costo de los medicamentos y el costo que significa asistir a la salud privada, decide volcarse a la salud pública. Y esta salud pública tiene que estar fortalecida, sí o sí, porque va a sufrir una demanda constante en el año 2025. Sin embargo, se ha actualizado, prácticamente tiene el mismo presupuesto que el año 2024. Con algo que tampoco se salda en este presupuesto del 2025 y que está vinculado a los pueblos de campaña, señora presidenta. Los pueblos de campaña, no está resuelto el tema de las urgencias médicas, no está resuelto el tema de la extensión horaria en los CAPS, y es algo que también año tras año venimos remarcando y que no se terminó de resolver. Con respecto a desarrollo social,
Bueno, acá realmente hay uno de los programas que es de suma importancia, que tiene que ver con la tarjeta ciudadana, y para conocimiento de los mayores contribuyentes, esta tarjeta ciudadana, que viene a reemplazar lo que es el consumo de una bolsa de mercadería con insumos básicos, se deposita 10.500 pesos, 11.500 pesos, no más que eso. La pregunta es, ¿qué puede adquirir una familia, el segmento más vulnerado de esta sociedad, el que es el primero que se queda sin su fuente de trabajo, porque son los que pertenecen al mercado informal? ¿Qué es lo que puede resolver con una tarjeta donde se le deposita mensualmente 11.500 pesos? Teniendo en cuenta que nos estamos acostumbrando a una visión que es de ver familias, pibes, pibas, jóvenes, revolviendo los contenedores de basura. Esto es algo que se veía en la zona céntrica, hoy se está viendo a lo largo y a lo ancho de todo Pergamino, lo que significa que hay un segmento que está absolutamente desprotegido. Y bueno, la Secretaría de Desarrollo Social es la que debería contener todo ese sector, y lo único que tiene es este programa con un depósito miserable, pero que además, en el momento en que el secretario de Desarrollo Social vino a hablar del presupuesto, nos cuenta que tiene una demanda por día de 30 a 40 familias que van a pedir una bolsa de mercadería, señora presidenta. Mire si no se puede reforzar la tarjeta ciudadana, extender la tarjeta ciudadana y no trabajar con la demanda espontánea, cuando ese sector está atravesando el impacto directo de la baja del consumo y de la licuación de los ingresos. Y por otro lado, algo que hizo mención el concejal, que está dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, que es el natatorio municipal, donde aún no se ha dado a conocer la licitación, pero ya está garantizado, dicen, 400 abonos. Y la pregunta es, esos 400 abonos que están garantizados, que son los abonos diferenciados, la diferencia del abono regular que va a cobrar esta empresa o esta asociación que va a tener la explotación del natatorio municipal, ¿lo va a pagar el municipio? Todas estas cuestiones que nosotros estuvimos consultando a todos y cada uno de los secretarios que vinieron a defender el presupuesto, ninguna de esas fue respondida, ninguna de esas preguntas. Lo de la recolección de residuos lo venimos a conocer, los detalles, a través de una licitación, del pliego, de leer el pliego, porque ninguno de los secretarios tenía información de cómo se iba a desarrollar esa licitación. Y otra de las cuestiones que nos parece básicas, que también el concejal hizo mención, lo que tiene que ver con los salarios. Acá escuchamos que en la licitación de la recolección y tratamiento de residuos tienen cláusulas de ajustes, que las tasas, la recaudación de las tasas también tiene una cláusula gatillo. Bueno, pues lo único que no tiene cláusula gatillo son los salarios municipales, y que es algo de interés para la economía local, porque los empleados municipales son los que consumen acá, en Pergamino, no se van afuera. Con lo cual también es una observación importante que tenemos que resaltar. Y lo que por último, lo que respecta al Departamento Ejecutivo, estamos ya acostumbrados a que en su programa de transferencias
haya una sobre ejecución respecto de lo que pone en el presupuesto. Lo que ingresa en el presupuesto todos los años de transferencias es algo insignificante, porque, por ejemplo, este año lo sobreejecutó en un 500%. Y algo que realmente preocupa, porque no es de ahora, bien, es un reclamo de hace varios años, que es la solución de fondo que están reclamando los bomberos, no está resuelto, señora presidenta. El año pasado se le ofreció a principio de años un subsidio de 8 millones de pesos, pagaderos en 3 cómodas cuotas. Los bomberos solicitaron otros subsidios que fueron absolutamente rechazados en 3 oportunidades. En el mientras tanto, una gestión con la cooperativa que no dio resultados para que se incluyera dentro de los conceptos en la facturación de la cooperativa, ahora como concepto ajeno, una cuota que lograra sostener el gasto operativo que tienen los bomberos voluntarios. El gasto mensual de los bomberos ronda 8 millones de pesos mensuales y este municipio le ofrece un subsidio de 12 millones de pesos pagadero en 4 cómodas cuotas. Y con la promesa de continuar con la negociación con la cooperativa eléctrica para ver si una vez por todas se soluciona el problema de financiamiento de los bomberos voluntarios. Y otra cosa, por último, algo que generó preocupación a través de todos estos años, que es el transporte público. La única política pública que tiene este municipio es el seguir subsidiando un transporte público que está concesionado, o sea, en los mismos términos que se va a concesionar en la recolección de los residuos, que ha sido un servicio absolutamente ineficiente, ineficaz, que no ha cumplido con ninguna de las normativas que figuran dentro de esa concesión, que se ha prorrogado año tras año el servicio y que seguimos teniendo la misma empresa como política pública y como solución el incremento de el aumento de los boletos y el subsidio, la compensación del gasto a través de los subsidios. Claramente, con todas estas observaciones, este presupuesto obviamente lo rechazamos de plano, no solamente por estas cuestiones que fuimos aclarando, sino que además hay una combinación de potestades que tiene el intendente que hacen que pueda tomar cualquier determinación, cualquier decisión, no solamente a espalda de este Consejo, sino a espalda de todos los pergaminenses. Y esto tiene que ver con el artículo 4, que lo habilita en el segundo semestre a un incremento de tasas del 20%, y el artículo 7, que contiene la facultad del intendente de modificar partidas, programas, con lo cual un presupuesto aprobado lo puede reconfigurar a placer. Y por último, la aprobación de la ordenanza, la 9962 del 24, que lo habilita al señor intendente municipal a gerenciar, privatizar, concesionar o tercerizar servicios públicos y no públicos. Con lo cual, este presupuesto 2025, que seguramente se va a votar en esta sesión, que seguramente va a salir aprobado, es probable que a raíz de todas estas atribuciones que tiene el intendente municipal se desconfigure totalmente, no solamente por el tema de las privatizaciones, sino también por el resto de las atribuciones que este presupuesto, esta ordenanza fiscal y positiva le otorga al intendente municipal.
Por todas estas cuestiones, señora Presidenta, nosotros rechazamos profundamente y con énfasis este presupuesto 2025. Concejal Figueroa tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, voy a ser breve y conciso. Como ya dijimos en la anterior sesión, nosotros no vamos a aprobar el presupuesto, ya que, según vimos, excede por 5 veces el presupuesto realizado por Nación, que será del 18%. El presupuesto municipal, con solo aplicar el 10% en enero, el 10% en marzo, ya estaría llegando al 20%, igualando o superando la inflación proyectada por Nación para todo el 2025. Ni qué hablar cuando apliquemos el otro 10% en mayo, llegando al 33%, y luego con la cláusula del CEBAT, según el artículo 4 del proyecto de ordenanza fiscal, que aplicando el 20% va a llegar casi al 60%, por lo tanto, triplicando el presupuesto o la inflación proyectada por Nación en solo 5 meses. O sea que nos estamos adelantando pensando que la inflación va a ser mucho mayor. Nosotros creemos y estamos absolutamente convencidos que, dado la gestión de nuestro presidente, va a ser del 18 o menos. Nosotros entendimos que los municipios, y Pergamino incluido, deberían tomar el ejemplo de lo que es la Administración Nacional Liberal, ya que desde la libertad avanza siempre vamos a buscar que se le quite la presión impositiva a los pagadores de tasas e impuestos. El presupuesto municipal de Pergamino supera con creces la inflación proyectada por el Gobierno Nacional. Y contradiciendo el lineamiento nacional, donde se promueve una disminución de los impuestos para beneficiar siempre el bolsillo de la gente y favorecer el crecimiento de la economía, que ya lo estamos viendo, que está creciendo, gracias a Dios, el consumo, la recaudación. Y creemos que en Pergamino hay que hacer un mejor esfuerzo en la administración, priorizando siempre tener un déficit cero y las cuentas ordenadas, pero siempre tendiendo a la baja de la presión impositiva que se ejerce sobre nuestros vecinos, sobre nuestros comerciantes, y se debería poner más foco en lo que es la seguridad, la salud, la educación, la seguridad sobre todo. Todos los días se ven ilícitos. Creo que ayer, antes de ayer, agarraron a un empleado de una de las patrullas urbanas y le dieron una paliza. Está mal. Eso es un pequeño ejemplo, pero ocurren todos los días. Y yo lo escuchaba al concejal Ignacio Maistegui y me imaginaba y trataba de imaginarme que estaba en el país de Alicia, en el País de las Maravillas. Y ojalá fuera realmente como él lo propone y lo pone y lo cuenta. Estaríamos realmente en un mundo ideal. Y hemos visto ya en todo este transcurso 2024 que las cosas no se dan como se proponen y realmente hay mucha demanda dentro de todo lo que es la salud, los CAPS, por más que se diga que se está perfeccionando. En el tema de seguridad falta de todo, falta de insumos, falta personal, falta vehículos. Y ojalá se pueda concretar, también creo que está dentro del presupuesto poder renovar las unidades. El tema de bomberos, que la mayoría estuvimos reunidos con los bomberos, es un tema de larga data. La verdad es que con los 8 millones y medio que necesitan los bomberos para poder administrarse,
y considerando la institución Bomberos, que es sumamente importante para Pergamino, como para cualquier ciudad, es una empresa que está en el corazón de los pergaminenses y que es transversal a todos los pergaminenses y es necesario para todos. Realmente ofrecerle 12 millones en 4 cuotas es una vergüenza. Es una vergüenza al lado del presupuesto que tenemos, que es billonario. Deberíamos poner un poco más de esfuerzo en ver cómo lo asistimos a los bomberos y también en el transcurso, por supuesto, tratar de dar una solución definitiva para que puedan autogestionar su economía. Por esto invitamos a los mayores contribuyentes presentes a rechazar este presupuesto, porque nosotros creemos que no es coherente, no solamente con lo que está proponiendo Nación, y que realmente estamos llevando adelante muy bien todo y las virtudes ya se están viendo, sino que también no es coherente con la realidad pergaminense, que tiene tanta necesidad de soluciones y que todavía, con tantos años de gobierno del oficialismo, no se ha logrado solucionar. Muchas gracias. Concejal Yanderrosos tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser extremadamente breve. En primer término, agradecer a estos 20 pergaminenses que, propuestos por cada uno de nosotros como mayores contribuyentes, han asumido la responsabilidad de concurrir en esta época en la cual los políticos y las instituciones nos hemos ganado un descrédito más que importante. Es para valorar que en esta fecha del año se hayan hecho presentes. Y aprovechando la fecha en la cual nos encontramos, también desearle felicidades a todos los contribuyentes y un muy buen 2025. Es importante que entendamos que lo que hoy estamos votando va a marcar la vida de los pergaminenses a partir del 1 de enero del próximo año. Entonces no es una responsabilidad menor para tomarla a la ligera. Voy a plantear en breves términos cuáles son los argumentos que me llevan a no acompañar este presupuesto. En primer término, y como es sabido, nuestro país ha adoptado como sistema de gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Una de las características del sistema republicano es la división de poderes. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, en la cual hay un equilibrio entre los tres poderes para poder ejercer cierto contralor y evitar situaciones abusivas. En Pergamino ese contralor con este tipo de ordenanzas se está rompiendo y se da la posibilidad de decisiones autoritarias. Se le está quitando al Consejo Deliberante la posibilidad de ejercer las facultades propias y se las estamos delegando al intendente. ¿Y cómo se las delegamos? No solamente se las delegamos con la posibilidad de aumentar las tasas, como se ha dicho, sino también con la posibilidad de, a partir de ese 1 de enero del año 2025, realizar todas las modificaciones que el intendente considere. Entonces, este cuento que nos acaban de hacer de en qué vamos a invertir el dinero de los pergaminenses va a quedar única y exclusivamente a la discreción del intendente municipal. Uno entiende y considera que, atento a las vicisitudes de nuestra economía, que no son actuales, que no son nuevas, sino que vienen de largo, es necesario tener la posibilidad de cualquier gestión nacional, provincial o municipal de realizar modificaciones. Pero esas modificaciones no pueden ser sin límite como se nos propone ahora. Como bien lo dijeron, y como lo decía, este presupuesto va a afectar la vida de los pergaminenses. Y la va a afectar no solamente en cuanto a lo que tengan que pagar de tasas, que entiendo que va a ser excesivo. En el primer semestre del próximo año, los pergaminenses ya vamos a cubrir con el aumento de tasas lo proyectado, no por el gobierno nacional, que es un 18%, sino lo proyectado
por el Banco Central y por entidades privadas que hablan de un 2% mensual y que acumulado nos da anual un 35%. Es decir, en los 6 primeros meses vamos a tener cubierto la proyección de la inflación. Pero no obstante eso, se pretende dar al intendente la facultad discrecional de aumentar un 20%. Entonces ahí me parece excesivo. Si fuese necesario, volvemos a discutir un presupuesto. O en todo caso, hagámoslo como en otra de las ciudades vecinas, de las cuales no se mencionó, que es la de San Nicolás, que ató el aumento de las tasas a la inflación. Lo que va de inflación va de aumento de las tasas, ni más ni menos. Entonces, las tasas van a afectar la vida de los ciudadanos, pero también van a afectar la vida de los comerciantes. En este presupuesto que se eleva, se hace alusión a que se tuvo en cuenta un marco político institucional de cierta certidumbre respecto de variables como inflación, tasa de crecimiento de PBI y evolución del tipo de cambio. Si hay certidumbre, ¿con qué necesidad tenemos que delegar facultades para aumentar las tasas? Me parece que vamos a estar ahorcando no solamente a los ciudadanos, sino a los comerciantes. Me preocupa sobremanera la situación de los pequeños comerciantes, de quien también se ha reconocido que en el 2024 ha caído considerablemente el consumo. No obstante reconocer la caída del consumo, seguimos asfixiándolos impositivamente, no solamente desde Pergamino, sino también desde la Nación. Porque es mentira que el gobierno libertario ha quitado impuestos. Eso también es un relato. Entonces digo, esa delegación de facultades en cuanto a las tasas. Y tampoco voy a acompañar porque entiendo que este presupuesto no reconoce y no atiende las principales necesidades que tenemos los pergaminenses. En materia de seguridad, en materia de agua, en materia de empleo, en materia de transporte público. Digo, no me voy a abocar a cada una de ellas. Pero también cuando nos crucemos con un pergaminense a partir del año próximo y nos planteen estas problemáticas, sépanlo que eso estaba en lo que estamos votando hoy. No hay atención adecuada para cada una de esas necesidades. Muchos conocemos a varios pergaminenses que tienen problemas con el agua. Si consideramos que eso lo vamos a solucionar con 2 pozos, somos ingenuos. Digo, no hay inversión. En seguridad, la inversión que se hace es de un 0,2% por encima del presupuesto pasado. ¿Sabe cuánto significa eso en un presupuesto de 56.000 millones de pesos? 11.200.000 pesos. De esa forma atendemos la seguridad. Después decimos, sí, llevamos móviles, pero no tenemos personal para atender esos móviles. Ya no tenemos personal para atender los móviles que tenemos al día de hoy. Afectados al área de seguridad, a las patrullas, tenemos 16 agentes por turno. Hoy tenemos 20 móviles, perdón, es decir, que ya de por sí a la fecha quedan móviles que no circulan. Digo, son varias las cuestiones. En materia de salud, el SAME tiene ambulancias del año 2017, 6 ambulancias, de las cuales 3 no funcionan. No hay inversión en el área. Atendiendo y leyendo el contexto en el cual la salud pública se está encontrando saturada porque mucha gente debe dejar de recurrir a los prestadores privados y se vuelca a la salud pública, no ponemos el foco en esas cuestiones. La gente de los pueblos, Pergamino tiene 12 localidades de campaña, digo, entre los mayores contribuyentes y entre los concejales hay gente que vive en los pueblos. Sepan que el presupuesto que hoy se está votando asigna para cada pueblo en infraestructura básica 34 millones de pesos para contenedores, para pavimento, para cordón cuneta, para alumbrado, para escoriado, 34 millones de pesos. El intendente se reserva, obviamente estamos entrando en un año electoral, para su publicidad y propaganda, 70 millones de pesos. Es decir, el doble de lo que se le asigna
a cada una de las localidades de campaña. Bueno, de esa forma estamos atendiendo las necesidades de los pergaminenses. Entonces digo, no comparto la delegación de facultades y no comparto las prioridades que tiene la foto que nos están mostrando hoy. A lo mejor se realizan modificaciones tan sustanciales que empiezan a atender estas necesidades, pero hoy no las vemos. Entonces, esos puntos van a ser los que hagan que yo no acompañe el presupuesto. Muchas gracias, señora presidenta. Argumentadas entonces las diferentes posiciones, vamos a pasar a votar por la afirmativa. Aquellos, sí, tiene la palabra Pacini. Jorge, le acercan el micrófono. Gracias, muy amable. Señora presidenta, después de varios años de haber ocupado una banca en este Consejo Deliberante y de haber estado un tiempo bastante más de lo razonable, quizás abajo en otras condiciones, hoy me doy cuenta que el tratamiento que se le brinda a los mayores contribuyentes cuando vienen no es el ideal, así que dejo una sugerencia, no una moción, para que en lo sucesivo se le brinde algún otro tipo de comodidades para que puedan estar equiparados con los señores concejales. Es una simple... también es un mea culpa, porque en su momento no lo vi, no lo notamos, y ahora sí quiero hacerlo resaltar. Quiero expresar como uno de los habitantes de los pueblos de campaña, a los que se refirió recién el concejal Jean de Rosos, que tengo una marcada oposición con este presupuesto presentado y supuestamente aprobado, según los medios locales que erróneamente así lo ratificaron cuando no lo era, porque hay arbitrariedades que conspiran contra el desarrollo y la personalidad y la forma de vida de los pergaminenses. Y cuando hablo de los pergaminenses no me refiero exclusivamente al 86 y pico % de los que viven dentro de la ciudad y hasta fuera de los 4 bulevares, que en algunos casos para las autoridades municipales no son los habitantes de primer nivel, como se los considera a los que están inmersos dentro del centro de la ciudad. El otro 13,5% vive en los pueblos de campaña. En los pueblos de campaña que van a sufrir las condiciones de los 60 millones de pesos que están destinados a la publicidad y de la que ya hizo suficiente propaganda el concejal que habló en primer término. Esos 60 millones que hablaron de la campaña publicitaria para el 2025 para el intendente municipal y sus seguramente candidatos, es la que forma parte de un proceso contradictorio, porque esos 60 millones equivalen al presupuesto de 2 de los 12 pueblos del partido de Pergamino. En otro orden, se marcaron contradicciones realmente, no quiero usar términos peyorativos, pero que son insostenibles. Se compararon y se hablaron de la bondad o de las bondades que tienen los recursos a los que está recurriendo a través de los ajustes del gobierno nacional. Y sin embargo, las tasas previstas por este presupuesto equivalen a duplicarlas y en algunos casos a triplicarlas, con la particularidad de que se le brinda al intendente municipal las arbitrariedades propias de las concesiones de una legislación que le permite a todos sus caprichos, a todas sus decisiones, cambiar todo lo que aquí estamos aprobando. De modo tal que, señora presidenta, señores concejales y también a los mayores contribuyentes, expreso mi más rotundo rechazo. Porque como dijo recién el concejal Jean de Rosos y uno de los concejales que me precedió no usó la palabra, acá hay un desconocimiento de las necesidades, valores elementales. La seguridad ha sido abandonada. Y si alguien se toma el trabajo de recorrer los centros de atención primaria de Pergamino y de los pueblos de campaña, se dará cuenta de las condiciones en las que trabajan. Quizás como consecuencia
de esta arbitraria decisión que le otorga al intendente municipal las facultades para resolver a su manera todas las cuestiones, esté incluida la salud pública. Está incluida la salud pública, que pasaría a privatizarse como se van a privatizar los cementerios y como ese tipo de cosas dentro del partido de Pergamino. Me resisto, señora presidenta y señores concejales y señores mayores contribuyentes, a convalidar semejante arbitrariedad. Me parece que tenemos derecho los ciudadanos de Pergamino a establecer estas pautas primarias para que no se nos hagan estos despojos arbitrarios y sensibles que a veces no son ni considerados ni tenidos en cuenta por el notariado, en el que a veces se convierten quienes tienen que convalidar las decisiones del Poder Ejecutivo. Por ahora nada más. Si nadie más va a generar argumentaciones, entonces pasamos a hacer la votación por la afirmativa. Aquellos que estén de acuerdo con el proyecto de ordenanza preparatoria que se pone a consideración, por la negativa aquellos que lo rechacen. La votación es nominal. Albuerne Guillermo. Cabrera Nicolás. Caldentey Teresa. Conti Leticia. Conti Marcela. De Sautu Mariana. Dib Jorge. Figueroa Gabriel. Fiori Pitrelli Bernardo. Furnari Aurelia. Iglesias Cristian. Ilia Francisco. Jean de Rosso Ramiro. Maite Ignacio. Paladino Nora. Reynoso Álvaro. Rueda Juliana. Taruseli Gabriela. Afirmativo. Tribuley Ivana. Viera Silvia. Altura Teresa. Barandarián Ramón. Cola Vela Carlos. Conti Carmen. Conti Néstor Mario. De Sautu María Elina. Furnari Raúl Horacio. García Santander Macarena. Germondani Hugo. Guerrini María Julia. ¿Cómo? Herrera Alejandra. Inserti Teresa. Levato Lauriano. Manzoni María Silvina. Marovich María de las Nieves. Menghini María. Morresi Adriana. Pacini Omar. Puentes Bordón Alex. Rueda Estefanía. Tengo 11. Queda entonces aprobado en la ordenanza preparatoria, ahora ya como cálculo de recursos y presupuesto de gastos 2025 por 21 votos afirmativos. Vamos luego entonces a citar a los concejales y al mayor contribuyente que van a suscribir el acta, y siendo las 20:47 horas, agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos por finalizada la asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Invito a la concejal Conti a arriar el pabellón nacional.